Hola a todos cocinillas, bienvenidos de nuevo a Dos Rombos en la Cocina. Soy Fon y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo. Y es que hace ya 3 meses que esta maravilla, la heladera Moulinex Dolci, llegó a mi cocina y desde entonces el nivel de mis postres ha subido a otra galaxia. Después de usarla casi a diario, os he traído 3 recetas totalmente nuevas que demuestran la versatilidad de esta máquina. Hoy haremos un helado de cheesecake con frambuesas, ultra cremoso y con ese toque crujiente irresistible. Seguiremos con un gelato de dulce de leche con nueces pecan, denso intenso y con una textura de heladería italiana. Y por último haremos mi merienda estrella, un frappé de chocoavellana, mejor que el de cualquier cafetería. Y bueno, todo esto lo vamos a hacer con la heladera Dolci, pero antes os recuerdo que este vídeo es una colaboración con la marca Moulinex. Tras 3 meses de uso intensivo os aseguro que es una máquina de 10. Y como quiero que la disfrutéis también vosotros, tengo mi cupón de 2rombos15 MLX para que os hagan un 15% de descuento en la web de moulinex.es. Y es válido tanto para la heladera como para cualquier otro producto de su página web. Bueno, ¿y por qué la Moulinex Dolci sigue siendo mi favorita? Familia, después de estos 3 meses dándole caña casi a diario, hay razones de peso por las que esta Moulinex Dolci no se mueve de mi encimera. Primero, hablemos de la tecnología One Step Perfector. A diferencia de otras máquinas que tardan 40 minutos en mantecar y a veces dejan cristales de hielo, la Dolci tiene un motor de alta potencia y una cuchilla de precisión que baja de forma constante. ¿El resultado? Pues que pulveriza literalmente el bloque congelado y lo convierte en seda pura en cuestión de un par de minutos. Es que es una pasada. Segundo, la versatilidad de sus 10 programas incluidos. No es solamente hacer un helado, tenemos programas específicos para gelato, que bate más lento, sorbete para potenciar la fruta e incluso yogur helado. Pero es que además hace bebidas, desde smoothies sanos para el desayuno hasta frappés o cócteles con alcohol para cuando vienen amigos. Es como tener una heladería y una cafetería gourmet en un solo aparato que, por cierto, es muy compacto y elegante. Y otro punto clave que he agradecido muchísimo estos meses son sus 3 boles de Tritán de 500 ml cada uno. El Tritán es un material ultra resistente, libre de BPA y que no coge olores ni sabores. Al tener 3 boles puedo tener un helado de fruta para los niños, un gelato de dulce de leche para mí y un frappé listo para batir. En total puedes tener hasta 1,4 litros de postres listos en el congelador. Y para rematar, el programa de aclarado automático. Os lo digo en serio, da cero pereza usarla porque entre sabor y sabor, pues nada, le echas un poquito de agua, pulsas el botón de limpieza y la máquina se limpia sola. Es comodidad pura. Bueno, y ahora a la cocina. Vamos con el proceso de llenarlo, congelarlo, batirlo y probarlo. Bueno, vamos con el helado de cheesecake, frambuesas y galleta. Usaremos 200 gramos de queso crema, 150 ml de nata para montar, otros 100 de leche entera, 80 gramos de azúcar, mermelada de frambuesas y 4 o 5 galletas troceadas. Comenzaremos batiendo el queso con el azúcar. Añadimos leche y nata sin montar, muy importante, y mezclamos. Ahora lo volcamos en uno de los boles de Tritán. Añadimos la mermelada por encima y la mezclamos ligeramente. Y ahora 24 horas al congelador. Las galletas las guardaremos para el programa de extras cuando vayamos a montar los helados. Vamos ahora a preparar la mezcla del gelato de dulce de leche y nueces pecan. Os digo la diferencia entre gelato y helado. El gelato lleva más leche, por lo tanto menos grasa, y se bate lento para que no entre aire. Por eso es mucho más denso y el sabor resalta mucho más. Es ideal para este dulce de leche. Como ingredientes usaremos 300 ml de leche entera, 100 ml de nata para montar, 120 gramos de dulce de leche, media cucharadita de escamas de sal si queremos darle un toquecito así como salado y unas nueces pecan picadas para hacerlo con
como topping o como extra dentro del helado. Y bueno, esto la verdad es que no tiene ningún misterio, es mezclar la leche con el dulce de leche y el poquito de sal. Añadimos la nata, también sin montar. Y bueno, lo llevamos al bol y 24 horas al congelador. Por último, prepararemos el frappé de choco avellana. Para ello los ingredientes son 250 ml de leche, 2 cucharadas de crema de cacao y avellanas, lo que es Nutella o nocilla, una cucharadita de cacao puro y un bombón Ferrero Rocher troceado para adornar por encima. Y aquí el secreto es que llenemos el bol solamente hasta la primera marca, ya que luego, cuando lo tengamos congelado, antes de hacer el frappé, rellenaremos el bol con leche fría. Bien, pues lo llevamos al congelador durante 24 horas. Y bueno, ahora vamos al momento de la verdad y el uso de los extras. Pasadas las 24 horas empezamos a batir. Metemos primero el bol de cheesecake y seleccionamos el modo de helado. Lo que más me gusta de llevar ya un tiempo con la heladera Dolci es que nunca como el mismo helado. El programa de extras o mix-in es una joyita. Cuando el helado termina, hacemos un hueco en el centro, echamos nuestras galletas o el topping que más nos guste y pulsamos el botón de extras. La máquina lo mezclará todo suavemente sin triturarlo, manteniendo ese toque crujiente. Y bueno, ya veis cómo ha salido. Servimos el helado de cheesecake con un poquito de mermelada por encima y ponemos unas frambuesas. Y esto queda divino, ¿verdad? Y ahora continuemos batiendo el de dulce de leche, que ya está congelado después de 24 horas en el congelador. Seleccionamos el programa de gelato. Y cuando acaba, le hacemos un hueco. Ponemos unas nueces pecan troceadas y pulsamos el botón de extras. Servimos con más dulce de leche por encima o con sirope de caramelo y ponemos unas nueces pecan por encima. ¡Riquísimo! Y ya por último, para terminar, vamos con la bebida helada de chocolate. Antes de batir, rellenamos con leche fría hasta la segunda marca del bol. Y usamos en esta ocasión el programa de frappé. Y ahora vamos al acabado final. Servimos el frappé con una montañita de nata y un bombón Ferrero Rocher troceado por encima. Y mirad qué espectáculo. Tiene una textura perfecta, ¿no creéis? En fin, menudos 3 postres helados nos hemos montado, ¿verdad? El de frambuesa con galleta es de otro planeta. El gelato de dulce de leche tiene un brillo y una densidad increíble. Y el frappé es puro lujo.
Recordad eso sí usar el programa de aclarado automático para limpiar la máquina en pocos segundos entre receta y receta. Bueno familia, tras 3 meses desde que tengo esta máquina os lo confirmo, la Molinex Dolci es la reina de la casa ahora mismo. Fácil de usar, limpiar y nos da unos resultados de heladería italiana. Recordad que podéis conseguir una más barata con mi código de 2 rombos 15mlx y os harán un 15% de descuento en molinex.es. Y nada más por hoy, no olvidéis suscribiros a este canal, darle un me gusta y contadme con qué helado vais a estrenar vuestra nueva heladera Dolci. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Dos Rombos en la Cocina. En Dos Rombos en la Cocina, con la freidora tú aprenderás. Robots y ollas programables, hasta con microondas cocinarás. No tengas miedo de la freidora de aire, te enseñarán los mejores trucos. Recetas originales y sabrosas con las máquinas más nuevas del mundo. Gazpacho, croquetas, alitas de pollo, bizcocho, lentejas, arroz con leche y un poquito salmorejo. En Dos Rombos lo aprenderás, paso a paso cada técnica verás.